Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo 5 historias de terror. Cada tanto me parece que estas lecturas que nos desconciertan y asustan nos hacen bien. Pero antes los invito a suscribirse, dejar su me gusta, activar las notificaciones, compartir. Todo eso me ayuda mucho. Ahora sí, la primera historia que les traigo es El Orla de Guy de Maupassant. Me sorprendió encontrar este relato en este libro, Vampiria, que es un librazo con 24 historias que van desde El vampiro de Polidori del año 1816 hasta el de Quiroga del año 1927. Y digo que me sorprendió porque lecturas pasadas me hicieron considerarlo quizás en otros ámbitos, desde el doppelganger hasta la parálisis del sueño, angustia, despersonalización, el ensimismarse quizás por la soledad, la demencia o una alucinación. Da para mucho este relato, pero leerlo bajo esta premisa me parece que le queda muy bien. En este libro está la versión breve, en la que el narrador está en tercera persona y se presenta ante un comité médico para relatarles lo que le ocurre. El eje de la discusión pasa por saber si este hombre está loco o si en realidad lo que él describe como un ser superior que presuntamente ha venido a someter al humano realmente existe. Porque se dice que entre los vampiros existen algunos que buscan con deseo la energía humana. Son los que se alimentan de la fuerza vital de las personas. Y Maupassant explica esto a través del personaje principal, que es acechado por esta especie de ser invisible al que atribuye las culpas de sus horribles noches, de las incesantes pesadillas que lo atormentan. Y el autor juega mucho con eso. Entonces, me gustaría que lo lean y me cuenten su interpretación. El segundo relato es La Lotería de Shirley Jackson. Me gustaría leerles cómo comienza. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de colores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo comenzó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. La aparición de este relato en The New Yorker en 1948 supuso un escándalo sin precedentes. Parece que el aluvión de cartas que recibió el semanario fue el mayor en toda su historia. Recibió muchísimas cartas de indignación y cartas que anulaban la suscripción, por un lado, hecho que Shirley nunca terminó de entender. Ella no pudo comprender por qué la gente reaccionaba así a una pieza literaria. Pero, por el otro, muchas cartas de lectores que querían saber si la historia era ficción o era verídica, incluso con la idea de hacer una visita turística a este pueblo, pero lo que la mayoría quería saber era qué sentido tenía este relato. Algo les adelanté con el comienzo, pero la acción de este polifónico relato transcurre en un pueblo. Los habitantes se reúnen en la plaza para realizar una lotería. Ya desde el título Shirley juega un poco con nosotros. Y mientras avanza la historia, uno huele que algo raro pasa, pero todo parece tan normal. Este cuento nos deja pensando en lo peligroso de que la identidad grupal anule el sentido común, que quite responsabilidad, incluso llegue a anular la moral. Se cuenta que Shirley le comentó a un amigo que era un relato sobre el antisemitismo, aún era cercano el fin de la Segunda Guerra, pero la verdad es que ella nunca lo confirmó. Lo que Shirley sí dijo, y me parece que esto la define, de hecho, tengo muchas ganas de hacer un video hablando solo de ella, me parece que no me gusta mucho la realidad. Es un cuento muy movilizador, del que no diré más, así lo descubren ustedes, se consigue online también. El próximo relato es Casa Tomada del amado Julio Cortázar, perteneciente al libro Bestiario. Yo tengo esta edición que, como dilata su estado,
Es un libro que he leído mucho porque me gusta un montón. Es un cuento que hemos analizado en muchos clubes de lectura y la interpretación variaba de entre lo psicológico, lo metafísico, lo político, pero también un poco de terror. Y en una entrevista hace poco escuché a Mariana Enríquez decir que ella lo considera así, como una historia de terror, de casas encantadas. Es un cuento con muchas capas de lectura que provoca muchas emociones. Lo que Cortázar sí dijo es que fue basado en un sueño que había tenido, pero bueno, a veces el inconsciente nos revela algún fantasma interior. Es la historia de dos hermanos que llevan vidas muy solitarias, viven en una casona antigua y dedican el día a mantenerla y ordenarla. El tiempo pasó sin que concretaran ninguna pareja y ahora están solteros. Y al leer el relato vemos que la casa es otro protagonista. Es un relato muy visual, la abundancia de detalles nos ayudan a ver a estos personajes, a ella la vemos muy apacible y agradable, a él también, pero él es como más meticuloso y lleno de rituales. Los imaginábamos con esa especie de organización que tienen con la casa para pasar el día y esa calma en la que conviven. También la descripción de cada ambiente de esta casona nos ayuda a visualizarla en nuestra mente. Pero un día algo comienza a tomar la casa. Lo sorprendente de este relato es cómo ellos lo aceptan. Es llamativa la situación porque no dan pelea, no lo enfrentan y van resignando áreas a las que ya no volverán a entrar. Y entonces esa existencia tan apacible se irá reduciendo y reduciendo con un final que nos llenará de tristeza y de preguntas por todo lo no dicho. El cuarto es La gallina degollada de Horacio Quiroga, del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Este es el terror quizás que más me causa, el que roza lo cotidiano, lo cercano de lo monstruoso en lo humano. Algo de eso hay en el relato La lotería también. Es junto con El almohadón de plumas y A la deriva, tal vez uno de sus relatos más famosos. Cuenta la historia de un matrimonio que llevan una vida rural y sus hijos nacen sin problemas, pero a cierta edad es como si algo se les activara y comienzan a tener dificultades de todo tipo, cosa que desorienta y un poco aleja a sus padres. Finalmente tendrán una niña que supera esta especie de maldición que acecha a los chicos y crece bien. Entonces, bueno, se vuelve la alegría de la casa para sus padres. Pero no así para sus hermanos que irán acumulando celos y resentimientos y el desenlace será espeluznante. Recuerdo haber leído este cuento de chica, muy chica, no tendría 10 años, y supongo, creo que se lo había sacado una tía. Y cuando terminé me hizo sentir mal físicamente. Ya desde ahí entendí el poder de la lectura, que es tremendo. Y por último, La casa de Adela, de Mariana Enríquez, que está en el libro Las cosas que perdimos en el fuego. Otra casa como protagonista, que es, bueno, un tópico del terror. Me gustaría mucho leerles cómo empieza este cuento. Todos los días pienso en Adela. Y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia, ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Así arranca este tenso cuento que me gusta tanto, y no solo por todo lo que transmite, porque está muy logrado, sino también por lo bien escrito que está. Los procedimientos, las técnicas, el manejo de la información, ya desde este primer párrafo, porque cuando uno lee el cuento completo, nota que en este primer párrafo estaba resumido. Están los personajes, anuncia que algo pasa, la presencia de la policía nos da a entender la gravedad de lo que ha sucedido, y esto nos mantiene expectantes porque aún nosotros no sabemos qué pasó. Las alteraciones temporales del relato son clave también para el terror que logra,
Y otra clave me parece que es dónde transcurre, que es en Lanús, un barrio de la provincia de Buenos Aires. En Capital o en algún otro sector no hubiera tenido el mismo efecto. Y como les decía, son muchos los componentes que hacen que este cuento sea tan bueno. Hay una narradora en primera persona, pero la voz utilizada es una de las claves del relato. Me estoy dando cuenta que este cuento da para un video completo, posiblemente lo haga, porque esta narradora está atrapada en una temporalidad pasada a la que no afectan los cambios del barrio que se describen. Ella vive el momento de la casa y lo sucedido con Adela en una especie de presente emocional. Un cuento, un libro, una autora. Muy, muy recomendado. ¿Cuáles son sus historias de terror favoritas? Cuéntenmelas en comentarios. Me pueden seguir en mis redes si desean hacerlo, quedan en la caja de descripción. Siempre agradezco el tiempo que me brindan y nos vemos en el próximo video.